Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día más de punto de encuentro. ¿Usted sabía que cada día se compran más cápsulas, polvo o hidrolizados de suplementos nutricionales en Chile? A lo mejor usted es uno de ellos. La tendencia, según los especialistas, es a comprar colágeno, probióticos, vitaminas en la farmacia. Parece una fiebre por los suplementos nutricionales. ¿Cómo saber si realmente funcionan o caemos ante un marketing insospechado que no sabemos en realidad qué es lo que estamos comprando? Vamos a conversar con don Rodrigo Troncoso, químico farmacéutico, doctor en bioquímica, subdirector del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos, profesor. No, muchas gracias, Miriam, por la invitación. Es un gusto estar con usted en este programa. Oye, Rodrigo, a ver, apartamos primero por así como a grandes rasgos, ¿qué son estos llamados suplementos? Porque en realidad los suplementos se los dan a los viejitos, a nosotros nos venden cuestiones que sirven como para todo. Yo no sé si es casi como irrisorio el tema, ¿no es cierto? Porque una cuestión como para una uña encarnada, pero también me sirve para el colon o me sirve para, no sé, las verrugas, estoy inventando. Sí, los suplementos uno podría pensar que inicialmente no son alimentos, se llaman suplementos alimenticios porque no aportan, pongamos, energía ni calorías principalmente, y tienen que ver con suplir alguna necesidad. Los más clásicos, pongamos, son los aportes de vitaminas. Pongamos ahora que de repente han visto que la población tiene deficiencia en vitamina D, entonces se le entrega un suplemento de vitamina D para que alcance sus niveles normales. Pero así tanto de minerales, de vitaminas, han aparecido otro tipo de suplementos, como pongamos pueden hacer algunas proteínas, como el colágeno, otros suplementos que hablan que son quemadores de grasa. Tenemos también en esta categoría, podrían aparecer los probióticos y los prebióticos. Entonces la gama de suplementos es muy alta. Y esos suplementos son apropiados para personas que tienen ese déficit, para personas sanas, para personas que digo, no importa, como cualquier lecera, digamos, cualquier comida chatarra y me suplemento con las cosas que necesito. Es una excelente pregunta porque inicialmente el suplemento sería para una deficiencia, ¿no es cierto? Como en este caso alguna vitamina que en el fondo debemos suplementarla para que esté en los niveles óptimos. Pero esto se ha comercializado en el fondo tanto para personas sanas, pero para personas con deficiencia. Y uno de los problemas que tienen los suplementos es que en el fondo no tienen una regulación importante en base a que lo que ellos declaran sea efectivamente lo que hacen. Cuando un suplemento dice que tiene efectos positivos para la salud, supongamos que va a disminuir, pongamos, la cantidad de grasa en el cuerpo, no hay un estudio real que demuestre detrás de ese suplemento que realmente lo hace. Entonces podría ser que en el fondo, porque pueden haber algunos artículos científicos en la literatura que digan que algún compuesto que trae ese suplemento podría tener ese efecto, pero realmente el suplemento no tiene una prueba que realmente lo haga. Entonces podría ser que en el fondo nosotros estemos comprando un mensaje que realmente no ha sido comprobado, Oye, porque la legislación no requiere que se compruebe ese efecto. eso ya, hablemos de la legislación al tiro entonces, porque no está regulado, hay algunas cosas que están pasadas con la anuencia del ISP, pero hay otras que parece ser que no. Hay muchas que se venden por redes sociales, que se venden por laboratorios, no sé si pequeños o no, pero laboratorios no de reconocido nombre, y que se venden como la panacea de repente, no solamente para adelgazar, sino que para el tema de las arruguitas, para los colágenos, para los huesitos, para las articulaciones, etcétera. No está regulado entonces el tema. O sea, es que vamos a separar la regulación en que los medicamentos, que son los que regula el ISP, ellos necesitan claramente comprobar su eficacia. O sea, un medicamento necesita comprobar su eficacia para que salga al mercado, porque en el fondo uno confía que ese medicamento va a cumplir lo que está diciendo que hace, ¿no es cierto? En el caso del suplemento alimenticio, como pueden ser, pongamos como caso el colágeno, que es una proteína, en el fondo se vende este colágeno hidrolizado y se dice que, porque hay algunos estudios que han salido, que este colágeno puede servir para el dolor de articulación, para mejorar la salud de la piel y una variedad infinita de propiedades que alguna puede tener evidencia,
pero que no todos los casos están así, no es tan real esa evidencia. Entonces siempre hay que seguir el consejo en el fondo del personal médico que le pueda a uno guiar si realmente ese suplemento le puede servir para la condición que uno quiere. O sea, necesita el apoyo de un experto. No es llegar y consumir un suplemento. Oye, claro, claro que no, pero en realidad la gente está siendo bombardeada hoy día en la televisión, te venden todo el santo día, compre uno y lleva tres, ¿no? Para cualquier cosa, ya, como dices tú, hay que dejar muy claro que los suplementos no son para ninguna enfermedad, no van a servir, digamos, para ninguna afección, sino que suplementan alguna carencia que uno tiene. Pero en general está como de moda en este momento para la microflora, para la microbiótica, para la, qué sé yo, no sé. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, bueno, vamos a decir que se encontró un negocio ahí y se está explotando al máximo. Pongamos el caso de los probióticos siempre se han utilizado principalmente en la típica diarrea de los niños. O cuando uno toma algunos medicamentos antibióticos para poder eliminar la diarrea, también pongamos en un tratamiento. Entonces, son estrategias que sirven y funcionan para ciertas cosas. Pero cuando ya empezamos a decir que este probiótico nos ayuda a adelgazar, es cuando en el fondo hay que preguntarse si hay evidencia real que sostiene esa exclamación o esa gran sugerencia. Entonces, ahí es donde comienzan los problemas porque en el fondo puede ser que quizás en la literatura hay un trabajo en animal que demostró que le dieron un probiótico y el animal bajó de peso, o de repente también puede pasar que una empresa asociada a la venta de probióticos hizo un estudio que en el fondo ve estos efectos, entonces también hay cosas de conflicto de interés. Entonces lo que necesitamos en el fondo es cómo pongamos el cuerpo científico, la ciencia en el fondo establece que esa evidencia es realmente significativa y permite establecer que este probiótico tiene un efecto en esto que en el fondo está etiquetando en el producto. Y eso es lo que vamos a decir que es la deficiencia. Eso es lo que no está tan claro. En algunos casos, como te decía, el probiótico para la diarrea, pongamos, causada por antibióticos es perfecto. O sea, hay mucha evidencia que eso funciona. Oye, pero eso es como para tomarlo en esa circunstancia precisa, digamos, no como Exactamente. para siempre. Pero, Es- ¿qué opinas ahora de, por ejemplo, los mismos prebióticos o probióticos que se incluyen, dice, en los alimentos? Los típicos yogures, ¿no? Que aparecen con... es verdad, seguramente no deben ser mentiras, digamos, porque empresas grandes hacen estos ofrecimientos, ¿no? Pero ¿cuánto hay de eso de verdad? Porque, a ver, quiero poner un caso. Por ejemplo, una vez yo pregunté sobre el tema de la lactosa. Entonces dije que bueno, que los quesillos y ahora el queso fresco. Me dijeron, pero si en el proceso se elimina de casi toda la maduración. lactosa. Entonces eso es un negocio en realidad que te están haciendo. ¿Es tan así? O sea, en el fondo el negocio es así porque se sabe que el queso en el proceso de maduración va eliminando la lactosa. Entonces, en el fondo se marca, pongamos, se le pone una etiqueta a un producto que no lo tenía para que ahora en el fondo la persona que un poco, vamos a decir, que no tiene que tiene una ignorancia sobre eso, vaya y lo compre porque tiene esa etiqueta. Entonces, en el fondo, de cierta manera, se engaña sin decir una mentira. Entonces, evidentemente uno piensa que está mal, pero ahí, ¿cuál es la misión en el fondo del otro lado? En el fondo, ¿cómo la población se puede educar para que en el fondo no esté sujeta a ese tipo de fondo de mercadotecnia? Que no esté sujeta en el fondo al engaño, que en el fondo tenga la capacidad de decisión y decir, ¿sabes qué? Esto no es así. Yo sé porque, por cultura general, que esos van perdiendo y todo eso. Entonces, eso es lo que falta en el fondo, tener una población un poco más empoderada en estos temas para que en el fondo no se le engañe fácilmente, porque el engaño, cuando existe la oportunidad, alguien la va a tomar y va a tratar de sacar provecho de eso, aunque no sea un engaño real, pero está esa cosa que uno podría decir la línea gris, que podría ser, que no podría ser, que en el fondo no aprovechamos de eso que está ahí. Claro, es una línea confusa en realidad. Hay una línea confusa. Oye, y en ese sentido de lo que dices tú de el estar un poco más empoderado y más, con más conocimiento en realidad, eh,
Cuéntame, hace un tiempo, ahora ha bajado un poco a lo mejor, pero hace un tiempo se puso muy de moda el tema de los superalimentos, ¿no? El tema de que esos alimentos usted comía y chata, no solamente no envejecía, sino que poco menos que rejuvenecía, se iba a sentir muy bien, etcétera, etcétera. Entre ellos apareció el boom de la cúrcuma. Yo en algún momento entrevisté a una persona que hizo, un bioquímico que hizo un estudio sobre la cúrcuma y me decía, mira, la gente tendría que comérselo a cucharadas. Muchas. Las cápsulas de cúrcuma no te van a servir para lo que dices. ¿Tú qué me comentas sobre ese tema? Yo creo que ahí es ¿cómo se llama? Vamos a decir, una necesidad en el fondo de encontrar algún tipo de solución a estas grandes problemáticas que tenemos, ¿no es cierto? Sobre todo relacionado a la obesidad. Y los superalimentos aparecen como una gran oportunidad de, en el fondo, entregar un tipo de compuesto que venga en algún alimento, como son los polifenoles, o en este caso la cúrcuma, y una gran variedad, que en el fondo se ha visto que por separado y cuando se hacen algunos estudios, entregan estos beneficios en la salud. Pero como dices tú muy bien, a concentraciones muy altas que en el fondo no se encuentran en los alimentos, entonces habría que encapsularlo y habría que entregarlo de otra manera. Entonces, estamos en esa necesidad de encontrar soluciones. ¿Ya? Y esta es una forma de encontrar soluciones. Entonces, lo que tiene que hacer la ciencia en el fondo, o lo que tiene que hacer, pongamos la gente, es saber si pongamos si eso que se está entregando y que se está informando tiene la evidencia suficiente para decir que es beneficioso o no para la salud y que ese superalimento realmente está generando un beneficio y que no es solo un negocio para aumentar el mercado. Y ahí es donde, cómo en el fondo hacemos que el sujeto que va a comprar pueda con decisión y claridad decir, yo voy a consumir este producto porque yo sé que este producto está respaldado con una evidencia que permite decir que es así, y no que solamente es una publicación en un diario o un reportaje o una nota que en el fondo es la que sostiene ¿cómo se llama? Esa propiedad de ese alimento. Entonces, todo esto es una línea gris. Evidentemente hay evidencia que sostiene que estos superalimentos podrían tener beneficios, pero quizás las concentraciones no son muy reales para aplicarlas en el día a día, a no ser que no sea una formulación como una píldora. Profesor, tú mencionaste ahí en algún momento el tema de la evidencia científica y los distintos estudios. Tú eres el subdirector del INTA. ¿En qué está el INTA? No era tema, yo sé, pero ¿en qué Sí. está el INTA hoy día? ¿En qué experimentos están? ¿En qué estudios, perdón? ¿En qué O sea, estudios están? en el INTA hay diversos estudios, desde estudios poblacionales que tratan de entender en el fondo cómo la gente va envejeciendo, lo va siguiendo en el tiempo, envejeciendo, cómo se van desarrollando ciertas enfermedades, que son los estudios que en el fondo tienen que ver ya con seguir a los sujetos, pongamos, y que se hace acá en la zona. Tenemos estudios también que vamos a decir que son estudios más básicos, estudios muy interesantes que tratan de entender, pongamos, cómo algunas enfermedades neurogenerativas se desarrollan. ¿M? Y cómo algunos micronutrientes como el fierro tienen relación con el desarrollo de esta enfermedad. Otros estudios, tenemos un estudio muy interesante que tiene que ver con esto, los probióticos, que en el fondo estamos estudiando, pongamos, si, o sea, un grupo de investigadores acá está estudiando, pongamos, si los trasplantes de heces de una persona sana es capaz de entregar ese beneficio, pongamos, a una persona que está enferma. Entonces, pero te están haciendo todo un estudio muy controlado y con todas las condiciones para poder decir que cuando termine ese estudio, la evidencia que se sacó de él, sea positiva o negativa en estas cosas, es evidencia de calidad. Que en el fondo que se puede tomar y se pueden diseñar y se puede establecer medidas en base a eso. Perfecto. Oye, una de las cosas, de las grandes preocupaciones de la humanidad completa y también obviamente de Chile, es que estamos envejeciendo cada vez más tarde, ¿no? O sea, estamos durando mucho más tiempo, más Sí. bien. Y por lo tanto la población se está haciendo, envejeciendo y está creciendo muchísimo. Hay necesidades de alimentación. Bueno, la ha habido siempre. El INTA ha sido famoso en realidad en los estudios que ha hecho y en cómo ha trabajado por la nutrición en Chile. Pero cuéntame, a mí me surgió, te comentaba, un concepto que yo no había
visto sobre el tema y es el tema de los alimentos funcionales. Yo había escuchado hasta cierto punto, por ejemplo, todas las intervenciones que le han hecho a distintos alimentos, pero por cosas más bien de productividad, ¿no es cierto? Que los tomates no se cayeran solos, entonces le pusieron unas hilachas que llegan hasta no sé dónde y lo sostienen, las sandías cuadradas porque son más fáciles de encajonar para mandarlas para otros lados, etcétera. Pero parece que los alimentos funcionales se escapan un poquito de eso. ¿Qué nos comentas sobre eso? Sí, es que el alimento funcional es un alimento que se le quiere dar una propiedad para mejorar alguna condición de la salud, ¿no es cierto? Y acá en Chile tenemos ejemplos muy clásicos. La harina suplementada con ácido fólico, que era para disminuir estos problemas con el cierre del túbulo neural, ¿no es cierto? Entonces ya hace mucho tiempo ya tenemos alimentos funcionales, lo que pasa es que no existe esa categoría dentro del registro de los alimentos. Ya. Pero ya, o pongamos hace un poco tiempo atrás, acá en el INTA se está estudiando en un proyecto como la suplementación con vitamina D a una sopa para entregarle a adultos mayores. Ya, ya. Entonces, eso es un alimento funcional porque quiere entregar una propiedad o un compuesto que sea beneficioso para la salud en una matriz, pongamos, de un alimento más clásico. Como la sal con yodo, por ejemplo. Como la sal yodada. Ya. Exactamente. Lo que pasa es que ahora uno empieza a ver otro tipo de productos que en el fondo que quieren agregarle polifenoles, que quieren agregarle probióticos y otro tipo de variedad de esos alimentos funcionales y en el fondo de quizás cosas que no están tan probadas en la literatura o la literatura científica no están tan probadas que tengan beneficios. Entonces se dice, ya, les vamos a agregar, pongamos, a ver, un ejemplo clásico. En los, El, dígame. sí, es que te iba a poner el caso, por ejemplo, de los salmones, Exacto. que tengo Pongamos entendido. el salmón que tiene estos ácidos grasos omega 3 que se supone que tienen beneficios sobre el corazón, sobre Mm. la función cardiovascular. Entonces, claro, se promueve el consumo de este tipo de salmones alto en ácidos grasos porque en el fondo son beneficiosos para la salud cardiovascular. Entonces, por eso se promueve que sea un pescado grasoso y con estos tipos de ácido graso omega 3. Perfecto, Porque pero hay evidencia que sostiene eso. sí, perdona, es que te interrumpí. Sí, Estábamos hablando del tema de los alimentos funcionales, claro, sí. que me llamó la atención porque decían, por ejemplo, pueden alimentar, vuelvo al tema de los pescados, ponte tú, no Sí. sé, los salmones, porque es lo que son, están en cautiverio, con mayor, no sé, X, polifenoles, por decirte, yo estoy Sí. inventando porque no lo No, sé. pero eso es así, ese es un ejemplo. Como, Claro, no en el caso del salmón particular, pero en el fondo que tenga más de un compuesto que en el fondo tenga ciertos beneficios. Pero exacto. lo Y que yo quería decir eso se traspasaría a la persona que lo consume. exactamente, porque en el Claro. fondo hay hidrogenería y todo eso. Por eso en el fondo, pongamos, te ponía el ejemplo de esta sopa con vitamina D, suplementada con vitamina D, la Ujú. harina con ácido fólico, la sal yodada, que son los ejemplos más clásicos de un alimento funcional. Pero porque se sabe que en el fondo la vitamina D, el yodo y el ácido fólico son beneficiosos. O sea, hay mucha evidencia y sé una política pública del Estado, del gobierno, que en el fondo decide que tiene que suplementarse esos productos porque en el fondo se sabe que son beneficiosos para la población. O sea, desde la ciencia de los estudios se llegó a la conclusión que la población se iba a beneficiar con el uso de estos suplementos. Oye, Entonces, ¿y hay hay algún, perdona, hay algún tipo de carencia específica por raza, por región, por el lugar donde estamos en Chile, que sea, por ejemplo, necesaria de suplir con algún tipo de alimento? yo ahí soy un poco ignorante, no tengo mucha claridad, pero lo que sé yo que pongamos la población chilena tiene bajos niveles de vitamina D. Eso en general. O sea, casi siempre las personas cuando se van a hacer sus exámenes, la mayoría muestra que está el valor es casi en el umbral bajo o bajos. Entonces, por eso se piensa que la suplementación sería muy buena en ellos. Pero no conozco muchos más ejemplos de eso. Ya, perfecto. Oye, para ir terminando, cuéntame, ¿por qué se supone a ver, quiero razonar un poco esto Sí. contigo. El, eh,
A medida que uno va envejeciendo, va de alguna manera trabajando menos, se alimenta mal, hay menor absorción de algunos nutrientes y por eso entonces es que a lo mejor todos los viejitos somos de compre ahora llame ya y se compra y anda con un pelotón de remedios frasquitos de suplementos. eh, ¿Por qué a la gente de más edad? Yo creo que tiene que ver con un poco, no es que sea la gente más de edad, yo creo que tiene que ver con la aparición de las enfermedades, ¿no es cierto? Ya. Porque, vamos a decir, nosotros en el laboratorio que yo en el fondo dirijo, nosotros nos interesa como dos grandes cosas, nos interesa la actividad física y nos interesa la buena nutrición. En el fondo tratar de que a través de esas dos variables que son modificables porque son de estilo de vida, tratar de disminuir la mayor cantidad de tiempo posible la aparición de enfermedades. Eso es como que lo que nosotros y promovemos ese tipo de discurso. En el caso, pongamos, de cuando una persona, pongamos ahora, vamos a decir, los viejitos tiene que ver con la aparición de la enfermedad. En el fondo se encuentra en una situación donde quizás el estilo de vida que tuvieron en algún momento no lo benefició para que cuando llegara, pongamos, a la adultez, tuviera, pongamos, una buena condición física, fuera un poco más independiente. Entonces la enfermedad aparece mucho más rápido, quizás se alimentó un poco más mal. Entonces tenía un poquito de sobrepeso y todas estas condiciones que van en el fondo promoviendo que el estado de salud vaya empeorando, hace que en el fondo uno vaya buscando soluciones. Las soluciones iniciales son ir al médico y una de las cosas que lo va a hacer le va a decir el médico es tome estos medicamentos, pero además, si usted está pasadito de peso, controle su peso y trate de hacer mayor actividad física porque la evidencia es muy buena que si usted mejora eso, mejora lo demás. Pero a veces, pongamos, por diferentes condiciones no se puede mejorar, pongamos, la alimentación y la actividad física, por otro lado, ¿no? Entonces uno empieza a buscar medidas alternativas para poder ir tratando de solucionar eso y aparece, pongamos, lo que uno va escuchando en la radio, en las redes sociales, tómese esto, que le va a hacer esto. Bueno, uno siempre escucha en la radio y ciertas radios que se dedican a ofrecer productos que son las 7000 maravillas que curan todo. Entonces uno escucha ese mensaje y uno dice, pucha, yo no he hecho cosas, no me funciona nada, intentémoslo. Por eso es importante que en el fondo las personas puedan tomar una decisión consciente, que estos mensajes que de repente tienen las redes sociales, ellos los puedan procesar en el fondo y tener la capacidad de decidir si ese mensaje tiene virtud o no, vamos a decir. Que tiene esta cosa de que puede ser un mensaje que en el fondo tiene peso y que está sostenido por evidencia, a no ser un mensaje que en el fondo que lo que busca principalmente es vender un producto. Oye, en buenas cuentas, para ir terminando, una persona sana, sea joven, de mediana edad o de tercera, cuarta, quinta edad, no necesitaría, que esté bien alimentada, me refiero, bien nutrida, no necesitaría ningún tipo de suplemento. No necesitaría nada, en el fondo solamente manteniendo una buena alimentación y una actividad física como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, debería ser suficiente para mantenerse en un estado saludable, a no ser que tenga alguna patología genética o otro tipo de condición, ¿no es cierto? Pero pongamos en estado de normalidad, eso debería ser suficiente. Y eso debería ser suficiente para que la aparición de las enfermedades, que van a llegar al final siempre, ¿no es cierto?, con la edad, se demoren más en llegar. En vez de que uno se enferme a los 60, enfermarse a los 70. Entonces, llegar un poco mejor en el tiempo. Eso es lo que buscan en el fondo, tener estos cambios de estilo de vida. Perfecto. Oye, y ahora sí, para terminar, ¿por qué crees tú que el tema de los probióticos se ha transformado en la moda nacional? Todo el mundo toma probióticos ahora. Bueno, por dos cosas. Primero, porque han demostrado eficacia, ¿no es cierto?, para ciertas condiciones, como conversábamos al principio. Y segundo, porque hay toda una línea de investigación nueva que tiene mucha evidencia que muestra que el intestino es muy importante y la salud intestinal es muy importante para la función del organismo, para la función del cerebro, para la función del corazón. Entonces se ha visto que en el fondo tener un intestino saludable impacta claramente, pongamos, en cómo está todo el organismo. Y el probiótico se espera que ayude a tener un intestino saludable. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos terminó el tiempo.
No, muchas gracias por la invitación. Le damos las gracias a Rodrigo Troncoso, químico farmacéutico, doctor en bioquímica, subdirector del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.